Recording in progress. ¿Me pueden escuchar, jóvenes? Sí, doctor. Vamos a ver si ahora va a salir con esto. ¿Ya? Me vengo a preguntar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, vamos a ver si está bien ahora. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ya, jóvenes, entonces, les decía, los accidentes cerebrovasculares se clasifican en isquémicos y en hemorrágicos. Los isquémicos son la mayoría de los accidentes cerebrovasculares, 80 a 85%, mientras que los hemorrágicos 15 a 20%. Dentro de los isquémicos están los accidentes cerebrovasculares trombóticos. Vean, por favor, esta diapositiva. Significa que dentro de las arterias cerebrales van a existir o se van a depositar placas ateromatosas que van a ir paulatinamente, progresivamente, obstruyendo el interior de la arteria. Y en algún momento van a producir, hacia distal isquemia. Este accidente cerebrovascular isquémico se conoce con el nombre de trombóticos. Son vistos más en gente mayor, en adultos mayores y en personas que tienen el colesterol elevado. El otro accidente cerebrovascular isquémico es el embólico. Es el más frecuente, es el que más vemos en la práctica. El embólico es aquel accidente cerebrovascular que, como están viendo ustedes, en el interior de la arteria se va a depositar un émbolo. Y este émbolo generalmente parte de las cavidades izquierdas del corazón. Entonces, a este accidente cerebrovascular se conoce con el nombre de embolia cerebral. La otra clase de accidente cerebrovascular isquémico es la producida por hipoperfusión cerebral. Quiere decir que hay una presión de perfusión sanguínea baja, por ejemplo, en las bradicardias extremas, por ejemplo, en los paros cardiorrespiratorios, que va a hacer que la sangre no va a llegar al cerebro, va a existir una perfusión cerebral baja y esto va a producir isquemia cerebral. Otros dos accidentes cerebrovasculares que no están acá son los infartos lacunares. Su nombre dice infartos chiquititos, lagunas pequeñitas que miden máximo hasta 15 milímetros. Generalmente miden 2 a 3 milímetros. Se llaman infartos lacunares. Cuarto accidente cerebrovascular isquémico. Y el quinto accidente cerebrovascular isquémico, que tampoco no está en esta diapositiva, son las crisis isquémicas transitorias. Las crisis isquémicas transitorias, la gente lo conoce con el nombre de preembolia. Preembolia. Nosotros somos médicos, no podemos hablar de preembolias. Tenemos que hablar de crisis isquémicas transitorias. Eso lo vamos a ver la próxima clase. De pasito, recordarles a ustedes los hemorrágicos. Ya hemos hablado de la hemorragia subaracnoidea, cuya causa más frecuente es la ruptura de aneurismas cerebrales. Y la otra causa, jóvenes, o mejor dicho, la otra clase de accidente cerebrovascular hemorrágico, también lo hemos hablado, son las hemorragias intracerebrales. Hoy día vamos a hablar la primera parte de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Antes de ello, tenemos que hablar acerca de
¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos? Estoy hablando de los isquémicos. De los hemorrágicos ya hemos hablado en anteriores clases. Estos son los factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Los anticonceptivos, sobre todo los orales. Que también, les decía, la hipercolesterolemia, los pacientes que son gorditos, la obesidad, también un factor de riesgo. Las drogas, y aquí mencionamos a la cocaína y a las anfetaminas. Recuerden que la cocaína puede producir isquemias, pero principalmente ¿qué produce? Hemorragias. En cambio, las isquemias pueden producir hemorragias, pero principalmente son factores de riesgo de isquemias cerebrales. Isquemias cerebrales. Las cardiopatías, y aquí un poquito nos detenemos. ¿Qué cardiopatías producen accidentes cerebrovasculares isquémicos? Cardiopatías, fallas de las cavidades izquierdas, del corazón. ¿Qué patologías? El infarto agudo de miocardio y la fibrilación auricular son las dos patologías cardíacas de lejos, las más frecuentemente embolizantes. De lejos son estas dos patologías las que producen coágulos en las cavidades izquierdas y a través de la circulación sanguínea en algún momento pueden producir embolias cerebrales. Otras patologías cardíacas, la insuficiencia cardíaca también puede producir embolias cerebrales. Otras, el mixoma auricular, el mixoma de la aurícula izquierda. Las valvulopatías y las valvuloplastías. Valvuloplastías, siempre hablando de las cavidades izquierdas, es decir, valvuloplastías de la válvula mitral y de la válvula aórtica. No del lado derecho, jóvenes, no del lado derecho, porque la patología de las cavidades derechas del corazón, ¿qué producen? ¿Qué producen? Tromboembolismos pulmonares. En cambio, las embolias cerebrales se producen por patologías de las cavidades izquierdas. Continuamos con los factores de riesgo. La diabetes mellitus, otro factor de riesgo en accidentes cerebrovasculares isquémicos. La poliglobulia, la policitemia, y también de pasito anotemos la anemia de células falciformes, también es un factor de riesgo de accidentes cerebrovasculares. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial no solamente había sido factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, sino también para isquémicos. Como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver por qué la hipertensión arterial produce isquemias cerebrales. El alcoholismo, otro factor de riesgo. Miren, un detalle muy importante, las migrañas. Cuando las migrañas jóvenes son muy frecuentes, hoy en día se considera como un factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares isquémicos. Las migrañas a tomar en cuenta, cuando son muy frecuentes, repito. Y finalmente vamos a hablar del cigarro, el tabaquismo. En personas jóvenes aumentar también el síndrome antifosfolipídico, enfermedades autoinmunitarias que también pueden producir o son factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Hasta ahora se puede ver, se puede entender. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la anatomía vascular. Vamos a hacer un recuerdo de la anatomía vascular. ¿Cuáles son las arterias? ¿Cuáles son las arterias que irrigan, que nutren nuestro cerebro? Nuestro cerebro es irrigado por arterias que provienen de dos
territorios, uno de la carótida interna y otro del territorio vértebro-basilar. La carótida interna, jóvenes, la carótida interna, ¿qué arterias proporciona? Proporciona las arterias cerebrales anteriores. Como están viendo, las cerebrales anteriores se van a unir a través de ¿qué arteria? De la comunicante anterior. ¿Qué otra arteria nace de la carótida interna? La cerebral media. La cerebral media. También de la carótida interna nace la comunicante posterior. La comunicante posterior. Estas son las tres principales arterias, pero también hay otras dos arterias que nacen de la carótida interna. Por ejemplo, la coroidea anterior. La coroidea anterior y una arteria que irriga el globo ocular, que es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica. Entonces, estas 5 arterias nacen de la carótida interna. Pues bien, ¿qué otras arterias nacen y van a irrigar el cerebro? Van a nacer de las arterias vertebrales. De las arterias vertebrales nace la arteria basilar. Y de la arteria basilar van a nacer sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, una a cada lado de la otra, las arterias cerebrales posteriores. Miren, ahí se ha completado el polígono de Willis, que les enseñan a ustedes en el primer curso de anatomía. Pero, ¿qué otras arterias también se forman a partir de la arteria basilar? Las arterias cerebelosas superiores. Las arterias cerebelosas superiores. ¿Qué otras arterias? La arteria cerebelosa anteroinferior. A nivel de todos los libros jóvenes y en todos los textos, la arteria cerebelosa anteroinferior está abreviada como AICA. Como AICA. ¿Qué quiere decir? Empiezan al revés. Arteria cerebelosa anteroinferior. Arteria cerebelosa anteroinferior. ¿Qué otra arteria se forma también en el tronco de la arteria basilar? Estas arterias. Las arterias circunferenciales, que son las largas y cortas. Arterias circunferenciales largas y cortas. ¿Qué creen ustedes que nutren o qué creen que van a irrigar estas arterias circunferenciales? Si ustedes traspolan este dibujo, ¿qué parte del encéfalo creen ustedes que van a irrigar estas arterias circunferenciales? No importa si se equivocan. El tronco cerebral. Tronco cerebral. El tronco cerebral. Bueno, ¿qué otra arteria más vamos a describir? Una que nace de la arteria vertebral, que es la pica. ¿Y qué quiere decir pica? Quiere decir arteria cerebelosa postero-inferior. Arteria cerebelosa postero-inferior. Jóvenes, la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa antero-inferior y la arteria cerebelosa postero-inferior, ¿qué irriga? Irriga el cerebelo. El cerebelo. Bueno, ya tenemos la descripción del polígono de Willis, cuyas ramas son las que hemos descrito. Y rápidamente, ¿qué van a irrigar estas arterias? Cada una de estas arterias, o principalmente las más importantes, ¿qué van a irrigar? Vean, por favor, y entiendan. No sé si les es familiar este dibujo. Es un corte de cerebro coronal y al otro lado tenemos el corte axial o transversal. ¿Ya? Creo que este dibujito también les es familiar. ¿Cómo se llama ese dibujito? El homúnculo El de homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield. Vean que la cara está representada hacia afuera y hacia abajo, ¿no es cierto? Y más hacia arriba se encuentra la extremidad superior. Y hacia medial, como están viendo, hacia medial, jóvenes, vean, se encuentra la extremidad inferior. Ahora van a comprender
¿Qué arterias irrigan el homúnculo de Penfield? No se olviden que tenemos un homúnculo de Penfield que está ubicado, motor, que está ubicado en el lóbulo frontal. Un homúnculo de Penfield sensitivo que está ubicado ¿en qué lóbulo? En el parietal. Parietal. Muy bien. Veamos ahora entonces estas arterias que hemos irrigado o que hemos descrito. ¿Qué irrigan? ¿Qué van a irrigar? La arteria cerebelosa anteroinferior, miren, ¿qué parte del cerebro irriga? Irriga la parte medial del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. La parte medial del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Estarán viendo entonces que esta arteria es la que va a irrigar la extremidad inferior. La arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media, que irriga la cara lateral del cerebro. La cara lateral del cerebro, es decir, la cara lateral del o externa del frontal, del parietal y del temporal. Y entenderán entonces que la arteria cerebral media va a irrigar también el homúnculo de Penfield, pero, ¿qué parte, jóvenes? Pero ven el dibujo, ¿qué parte va a irrigar la arteria cerebral media del homúnculo de Penfield? Parte superior del lóbulo temporal. La cara, ¿y qué más? Extremidad superior. La cara y la extremidad superior. Estos detalles tienen que saber muy bien. La extremidad inferior irrigada por la arteria cerebral anterior. La extremidad superior y más hacia abajo, la cara, irrigado ¿por qué? Por la arteria cerebral media. La arteria cerebral media. ¿De acuerdo? Cerebral media. Bien. ¿Y qué irriga la arteria cerebral posterior? Irriga el tálamo, ¿ya? Y irriga también el lóbulo occipital. El lóbulo occipital. Bien, este es el resumen de la irrigación. Comprendiendo esto, jóvenes, nosotros podemos hablar acerca de la clínica. ¿Qué clínica nos va a producir cuando una de estas tres arterias se va a obstruir, se va a tapar, ya sea por trombosis o ya sea por embolias? Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál es la clínica? Vean, si se obstruye la arteria cerebral, ¿qué arteria? Anterior. Cerebral anterior. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? ¿Qué creen? Ya saben, ya les he explicado qué es lo que irriga. Una hemiparesis contralateral. Ahí está el dibujo. Si la arteria cerebral anterior se obstruye, se va a producir una hemiparesia facio-brachiocrural. Es decir, de la pierna, de la mano y de la cara. Pero jóvenes, mayormente, ¿cuál de estos tres segmentos se va a comprometer? Extremidades inferiores. Extremidad inferior. Correcto. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se afecta también la cara y la extremidad superior? Por vecindad, jóvenes, por vecindad, si se obstruye la arteria cerebral anterior, por vecindad, un poquito, escuchen bien esto, un poquito se inflama la arteria cerebral o el territorio de la cerebral media. Un poquito se inflama. Y esa inflamación, ese hinchazoncito, produce también una hemiparesia. Pero, no tanto como la misma arteria que está siendo obstruida. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando se obstruye la arteria cerebral anterior, ¿ya? Cuando se obstruye la arteria cerebral anterior, como estamos viendo acá,
vamos a tener una hemiparesia contralateral. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Si es derecha, también si es derecha vamos a tener, como están viendo en el dibujito, pues una hemiparesia contralateral. Pero facio, braquio, crural, mayor, Plural. Plural. crural. ¿Cómo se llaman estas hemiparesias? La primera clase les he enseñado. ¿Ves? Disarmónica. Nada. Disarmónicas o desproporcionadas. Muy bien. Que también se presenta cuando hay una embolia o una trombosis de la arteria cerebral anterior. En la cara medial del lóbulo frontal, jóvenes, se encuentra el centro esfinteriano, el control de nuestros esfínteres. Por lo tanto, cuando se obstruye la cerebral anterior, también se va a presentar incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. Sigamos. Cuando se obstruye la cerebral anterior, además tenemos, por esa debilidad de la pierna, una alteración en la marcha que se conoce con el nombre de ataxia o apraxia de la marcha, dificultad para caminar, apraxia de la marcha. Bien. Ahora, veamos qué pasa cuando hay una trombosis o una embolia de la cerebral media. Veamos. Se obstruye, otra vez, se obstruye la cerebral media. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué manifestaciones, jóvenes? Hemiparesia contralateral. Una hemiparesia contralateral, correcto. ¿Ya? Si estamos hablando de la lesión del lado derecho, vamos a tener una hemiparesia izquierda, porque ustedes saben que la vía piramidal es cruzada. Pero vamos a tener también una hemiparesia disarmónica o desproporcionada. Hemiparesia contralateral mayor, ¿mayor qué? Facio braquial. Facio. Mayor facio braquial. Muy bien. Va a estar afectado más la carita y la extremidad superior. Y en menos proporción la extremidad inferior. Hemiparesia contralateral mayor facio braquial. Mayor facio braquial. ¿Qué también vamos a tener? No se olviden, jóvenes, en alguna clase ya les había mencionado, cuando hablamos de los síndromes corticales, pero cuando hablemos de la vía óptica, les había dicho, vamos a volver a hablar también cuando hablemos de la vía óptica, les había dicho que por el lóbulo frontal, por el lóbulo temporal y por el lóbulo parietal, pasa una parte de la vía óptica, que son las radiaciones ópticas, Y cuando se afectan las radiaciones ópticas, ¿qué vamos a tener? Producto de una embolia cerebral. Estas radiaciones ópticas, no se olviden, están en el lóbulo parietal y en el temporal. Y la cerebral media irriga el parietal y el temporal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hemianopsia homónima contralateral. Hemianopsia homónima contralateral. ¿Qué quiere decir? Que la mitad del campo visual va a estar afectada. Si la lesión es derecha, si la embolia es de la arteria cerebral media derecha, entonces la hemianopsia homónima será, como están viendo, izquierda. Como están viendo, hemianopsia homónima izquierda. ¿Qué también vamos a tener cuando hay una obstrucción de la arteria cerebral media? Vamos a tener jóvenes, alteraciones del lenguaje. Una fascia motora y una fascia sensitiva. Si quieren, una fascia de Broca y una fascia de comprensión o de Werner. ¿Por qué? Porque la cerebral media irriga el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal, recuerden, está el área de Broca, área 44-45 de Brodmann. Y también la cerebral media irriga el lóbulo parietal y temporal. Y el área de la comprensión está en el lóbulo
parietal y temporal. Recuerden las áreas 22, 39 y 40 de Broad. Eso les enseñé en una clase anterior. Pero aquí vamos a reiterar. Se va a presentar afasia siempre y cuando, ¿qué, jóvenes? Afecta el hemisferio dominante. Muy bien. Se afecte el hemisferio dominante. Si nosotros, como la mayoría, somos derechos, diestros, si la embolia es en el lado izquierdo, se va a presentar afasia. Pero si somos diestros y la embolia es en el lado derecho, no se va a presentar afasia. Porque las áreas del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante. Y el hemisferio dominante en los diestros, como la mayoría de nosotros, se encuentra en el hemisferio izquierdo. Y en los zurdos se encuentra en el hemisferio derecho. Continuemos. Bueno, como están viendo, se va a obstruir la cerebral posterior. ¿Qué pasa cuando se obstruye la cerebral posterior? Cuando se obstruye la arteria cerebral posterior, trombosis o embolia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la clínica? ¿Qué irriga? El lóbulo occipital. ¿Cuál va a ser su manifestación, jóvenes? No se olviden que también... Perdón, dale. Hemianopsias. Muy bien, hemianopsias. Pero escuchen, la cerebral posterior, ¿qué también irrigaba? ¿O qué también irriga? El tálamo óptico. Y el tálamo es una estación de parada, ¿qué? Sensitiva. Sensitiva. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener cuando se obstruye la arteria cerebral posterior? Vamos a tener unas hemihipoestesias, hemihipoalgesias contralaterales. Repito, hemihipoestesias, hemihipoalgesias contralaterales, porque se está afectando el tálamo. Y ya bien decían ustedes, la cerebral posterior también irriga el lóbulo occipital. Y si un solo lóbulo occipital se va a dañar, vamos a tener hemianopsias homónimas también contralaterales. Hemianopsias homónimas contralaterales. Pero ¿cuál es la diferencia en relación a las hemianopsias por obstrucción de la cerebral media? ¿Ya han visto cuál es? La parte central está. Que se respeta la parte central, la visión central o macular se respeta. Está respetada la visión central o macular. Como también, de pasito decirles que los reflejos, o mejor dicho, el reflejo fotomotor está también conservado. Muy bien, sigamos. Vayamos ahora, ya estamos terminando. Vayamos ahora a ver la obstrucción de las arterias de las circunferenciales cortas y largas. ¿Qué creen que va a producir, jóvenes, cuando se obstruyen estas arterias? Ya les he enseñado también en la primera clase. ¿Qué creen? Si se tapa una de estas arterias, ¿qué se va a producir? Ya me han dicho que irriga. ¿Qué irriga? El tronco cerebral. ¿Y qué? Entonces, si una partecita del tronco cerebral por obstrucción de estas arterias se va a tapar, ¿qué se va a presentar? Síndrome de Weber. Los síndromes. También. También llamados síndromes cruzados o alternos. Correcto. Si tenemos a nivel del mesencéfalo, el síndrome de Weber. Si tenemos a nivel de la protuberancia, ¿qué síndrome? Miller. Y si tenemos una de esas arterias obstruye el bulbo raquídeo, ¿qué vamos a tener? De Yerin. Correcto.
Entonces, cuando se obstruye una de estas arterias, tenemos síndromes alternos. Así, por ejemplo, estamos viendo acá el síndrome de Miller-Gabler. Miller-Gabler, donde se va a presentar un sexto par y un séptimo par, es decir, una parálisis facial periférica, ipsilateral, la lesión están viendo es del lado derecho, y una hemiparesia contralateral. Bien, los síndromes alternos o cruzados. Y para terminar, jóvenes, esta clase, quiero enseñarles otro síndrome alterno que es clásico de la neurología. Es el síndrome de Wallenberg. Y el síndrome de Wallenberg se produce por obstrucción de esta arteria. ¿Qué arteria es? ¿Otra vez? ¿Qué arteria es? Cerebelosa posterior. La pica. El síndrome de Wallenberg se puede producir por obstrucción de la misma arteria vertebral de donde nace la pica, o la misma pica de la misma arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Cuál es la manifestación del síndrome de Wallenberg? Tiene clínica ipsilateral y tiene clínica contralateral. Si, por ejemplo, la lesión es de la pica derecha, ¿qué tenemos en forma? Manifestaciones en forma ipsilateral, es decir, en el lado derecho, en el lado lesionado. Tenemos, no sé si recuerdan ustedes, tosis palpebral, miosis y endocarmia, igual que es. Pues, Síndrome de están viendo en el dibujo un síndrome de Claudio Bernard Horner. Primera manifestación ipsilateral. Segunda manifestación ipsilateral. Hipoalgesia, hipotermoalgesia de la cara, hipotermoalgesia. Solamente estoy hablando de la cara. Que también en forma ipsilateral vamos a tener manifestaciones cerebelosas, ipsilateral, que también en forma ipsilateral vamos a tener alteraciones del noveno y décimo par craneal, disfagia. Entonces, estas son manifestaciones ipsilaterales. ¿Y qué manifestaciones vamos a tener en forma contralateral? La única manifestación, como están viendo en el dibujo jóvenes, es una hipotermoalgesia del brazo y de la pierna. Hipotermoalgesia brachiocrural, solamente del brazo y de la pierna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o encontramos, mejor dicho, en los pacientes? Les pinchamos y los pacientes, si es el lado derecho del afectado, en la cara del lado derecho, no sienten o sienten poco. Y el brazo derecho y el brazo izquierdo, la pierna izquierda, ¿sentirán o no? ¿Sienten o no? No. Sí. Claro que sienten, pues, pero miren el dibujo, claro que sienten. Solamente la cara es la que no siente en forma ipsilateral, mientras que en forma ipsilateral el brazo y la pierna sienten. En cambio, en forma contralateral les pinchamos, la cara siente o no siente. No. Sí. Sí. No siente. La cara siente la cara. ¿Y el brazo y la pierna siente o no? No No. siente. No siente. Entonces, jóvenes, es el síndrome clásico de la neurología que se conoce con el nombre de síndrome de Wallenberg. ¿Y saben qué partecita se daña por lesión de estas, ya sea de la vertebral o ya sea de la pica? ¿Saben qué partecita se daña? La fosita lateral del bulbo.
la fosita lateral del bulbo, es decir, la parte posterior y lateral del bulbo, una parte muy chiquitita que se llama fosita lateral del bulbo raquídeo. Esa es la partecita que se daña. Y ahí se dañan, y ahí se dañan todas estas estructuras que van a producir estas manifestaciones. Bueno, vamos a ver si hay algo más por el día. Bueno, eso les paso para que vean, ¿no? El síndrome de Claudio Bernard-Horner, que forma parte del síndrome de Wallenberg. Espérame un ratito ahora. Hemos terminado. Ya, jóvenes, entonces, la segunda parte de accidentes cerebrovasculares la vamos a realizar el día jueves. Espero que se haya entendido. Mil disculpas. La falta de práctica también con este sistema ha hecho que un poco demoremos. Pero yo creo que valió la pena. Espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda, adelante. ¿Ah, todo bien? Bien, vayan a cenar. Nos vemos el día jueves. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Pero, Chao, chao.